¿Alguna pregunta? Bueno, para las personas que están integrándose a la sala, estamos haciendo una profundización en lo que significa el concepto de valor. ¿Qué se entiende por valor? A partir de que la escuela entrega o introduce a las personas en ciertos valores que tal vez la familia no puede hacer, ¿no? Porque son instituciones distintas desde la perspectiva de la sociología de la educación. Entonces ahí estábamos diciendo que valor para Cortina, para Adela Cortina, es todo aquello lo cual se aspira por considerarlo deseable, y se trata de objetos concretos o ideales abstractos que motivan y orientan el quehacer humano en una cierta dirección. Entonces yo ponía el ejemplo de un título universitario, el ejemplo de una casa, de un auto, ¿sí? Es algo que la persona aspira y que quiere tener, entonces orienta toda su acción y su actuar en torno a eso. O también, por ejemplo, la justicia, el amor, la verdad, la equidad. Esos serían como ejemplos. ¿Preguntas, niñas? Bien. ¿Preguntas? Bueno, hay otro autor, que es Enrique Guervilla, dice, el valor es lo bueno, lo deseable para la persona y la sociedad. Se fija, ya no es solamente para una persona, sino que para la sociedad. El valor es una cualidad ideal o real, deseado o deseable, por su bondad, cuya fuerza estimativa, utópica, oriente la vida humana. Eh, ¿Alguna pregunta sobre esa definición? Entonces, eso complementa lo anterior descrito por Adela Cortina. ¿Alguna pregunta, niñas? Por favor, con toda confianza. ¿Ah? Acuérdense que todas las preguntas son bienvenidas. Profesor, Señorita, ¿con quién hablo? Samantha Ortiz. Samantha, dígame. Eh, entonces, para la señora Cortina es como lo material, o sea, como lo valioso, ¿o no? ¿O es Sí, también para los mire, sentimientos? se trate de objetos, Y objetos abajo, o sea, entonces y Gervilla sería como... concretos. ay, Y y mire para... acá, mire, ¿ah? y también ideales abstractos. ¿Y a eso a qué se refiere específicamente? ¿A Los ideales? ideales abstractos, ¿Sí? por ejemplo, eh, un ideal abstracto es el ideal de justicia, ¿sí? Que las acciones humanas siempre tienden a la justicia o a la verdad. En una relación de pareja siempre es importante mantener la buena comunicación en torno a la sinceridad y la verdad, ¿sí? Porque claro, en una relación de pareja uno no puede andar escondiendo cosas, ¿cierto? Ujú, sí. Lo que uno Entonces, intenta en una relación de pareja es ser sincero, ¿cierto? Ahora, supongamos que esas dos personas son sinceras, tratan de ser verdaderos, ¿cierto? Bien, pero ellos dos no agotan toda la verdad que existe porque es un ideal abstracto más grande que la verdad de dos personas o la sinceridad de dos personas. También, por ejemplo, cuando hay un juicio, un pleito en los tribunales de justicia, eh, lo que se intenta hacer es buscar la verdad.
O por ejemplo, cuando alguien tiene un problema con su empleador en un trabajo, se trata de buscar también la justicia. ¿Qué dice el empleador? ¿Qué dice el empleado? ¿Cuánto de verdad hay en uno? ¿Cuánto de verdad hay en otro? Entonces, cuando hablamos de ideales, estamos hablando de ese tipo de cosas. No sé si me explico, Samantha. Sí, profesor, sí se explica. Ya entendí. Muchas gracias. De nada, señorita. Es una meta, una aspiración a la que uno tiene. Eso es un ideal, ¿cierto? Uno pretende que la relación que uno tiene con la pareja esté siempre en el marco de la sinceridad. Pero evidentemente que ese valor uno con esa pareja no lo agota porque hay más parejas que también quieren vivir ese ideal. En las relaciones de trabajo, en las relaciones de amistad, en las relaciones de etcétera, hay una cantidad de valores tremendo, ¿me entiendes? En cambio, Gervilla dice algo parecido, pero no solo relacionado con las personas, sino también con la sociedad. Y también habla de cualidad ideal. ¿Se fija? Uy, no se ve nada ahí. Ahí, cualidad ideal. O real. También habla de real. Lo importante es que alguien tiene que desearlo para que sea un valor. O bien, tiene que ser deseado. Bien, más preguntas, señoritas. Bueno, sigo entonces. ¿Qué es lo que es un valor? Es lo que no nos deja indiferentes, ¿sí? Responde a nuestras necesidades. Destaca por su perfección y dignidad. Rompe nuestra indiferencia y nos mueve a lograrlo, a ir tras él. Eso es un valor. ¿Mm? Entonces, es mucho más amplio que un tema moral o religioso, ¿sí? Toda la realidad está sembrada de valores. Cuando uno quiere tener un título universitario, no nos deja indiferente. Hacemos lo que sea para tener ese título universitario, nos ponemos a estudiar. Responde a mis necesidades, porque uno quiere ser pedagogo. Y nos mueve, ¿sí? Y nos mueve. Nos lleva a la perfección y nos hace más dignos. Bien, no sé si me voy explicando bien, ¿sí? En este sentido, entonces, son proyectos ideales, ¿sí? Son apreciados, deseados y buscados. Opciones que la voluntad busca y elige, porque hay que tener una voluntad para ir tras de ello. Hay que querer. Es una creencia que da sentido a la vida y guía nuestra vida como seres humanos y marcan nuestra personalidad. Entonces, eso es un valor, ¿vale? Por lo tanto, eh, hay mucho que aprender, hay muchas cosas que son valiosas y son las cuales, por las cuales nosotros nos vamos a mover como seres humanos. Bien, señoritas, preguntas. ¿Alguna pregunta específica? ¿Algo que tenga que aclarar?
que no, profesor. ¿Me explico bien? ¿Hay alguna cosa que necesiten que yo explique mejor? ¿No? Profesor, Sí. Dígame nomás, en- estoy escuchándola. entonces, ¿valor es todo lo que adquieren los niños que provenga de los adultos? Un poquito más alto para que le entienda bien, porque aquí afuera hay un señor al frente de mi casa cortando el pasto con una cuestión eléctrica. Entonces, ¿se podría decir que valor es todo lo que adquieren los niños que provenga de los adultos? No lo había pensado así, pero puede ser, sí, sí. Y los adultos Ah, también tienen valores. Por eso es muy importante tener un proceso educativo de buena calidad y con gente bien formada, porque entrega valores. Y también puede entregar antivalores, ¿cierto? sí. Mm. En ese sentido, profesor, ¿solo la parte educativa se le cuenta como valores o también las como creencias, enseñanzas que los niños tienen en casa, ya sea con su familia o vecinos? Las creencias que dan sentido son valores también. Ujú. Yo estoy hablando de la escuela, pero en realidad fuera de la escuela también hay educación y también hay entrega de valores. ¿Mm? Ah, ya. Muchas gracias. Por ejemplo, si los vecinos se ponen de acuerdo en una localidad para poner veredas anchas que permitan andar de forma adecuada y no ensuciarse los pies con polvo o romperse los zapatos, y en el invierno no mojarse los pies y llenárselos de barro, y se juntan y entre todos arman veredas postulando a proyectos públicos. Eso es muy valioso. Eso hay un valor allí, ¿no? La mejora de la localidad con la construcción de veredas. ¿Más preguntas? Objetos concretos, construir una vereda para no mojarse los pies en el invierno y no llenarse de polvo los zapatos en el verano. ¿Más preguntas, niñas? ¿Sobre alguna cosa que esté puesta allí en la diapositiva que no se entienda y que quieran que explique con mayor claridad? Bien, parece que no. Entonces, mire, los valores tienen cualidades, ¿sí? Uno, la polaridad, es decir, todo valor presenta un antivalor. Por ejemplo, el amor presenta el antivalor del desamor. La verdad presenta el antivalor de la no verdad. La justicia de la injusticia. ¿Sí? Ah, la calidad en educación presenta el antivalor de educación de no calidad. Entonces, siempre en todas las acciones hay un antivalor, porque la realidad es así. También un tema de infinitud. El valor no se agota en un elemento, en una acción, en una obra.
Es lo que explicaba antes. En la relación de pareja, los dos intentan ser sinceros para poder mantener esa relación de forma adecuada. En la medida que sean sinceros, no agotan el valor de la sinceridad. Porque también hay una pareja al lado de ellos que también intenta ser sincero. Y hay otra pareja en otro lado, y en todo el mundo hay gente que intenta ser sincera. Entonces, no porque usted con su pareja sean sinceros, se agotó el valor de la sinceridad. Los valores son infinitos. ¿Vale? Y por último, la jerarquía. ¿Qué es lo que es la jerarquía? Es como cuando uno tiene una escala. ¿Cuál es qué es lo más importante para usted? ¿La vida? Los valores, todas las personas tienen una jerarquía. Van poniendo primero un valor, segundo otro valor y así. Si yo les quisiéramos el ejercicio ahora, lo más probable es que podríamos coincidir en muchas cosas, pero lo dudo que coincidamos todos en la misma escala. A lo mejor, por azar, sí, algún caso sería, pero es inevitable que cada uno de nosotros tenga una escala valórica distinta o axiológica, ¿sí? Axiología, el estudio de los valores, ¿sí? Ya. Preguntas, niñas. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿me podría explicar lo de jerarquía de nuevo, por favor? Que Sí, ningún problema. quede con la nada. La Porque jerarquía, la jerarquía se refiere a que hay valores que son más importantes. Para cada uno de nosotros tiene ciertas cosas más importantes. Y uno hace una escala, como una escalera cuando uno sube a un segundo piso. Desde arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, depende del orden que usted quiera organizar. ¿Cuál es el primer orden? Por ejemplo, el primer valor, la vida. El segundo valor, el amor. El tercer valor, un auto. El cuarto valor, la casa. El quinto valor, un estudio universitario. Entonces, la jerarquía tiene que ver con el ordenamiento del más importante al menos importante de aquellas cosas que a uno los mueve, nos conduce a obtenerlo, ya sea concreto o ideal. ¿Sí? Por ejemplo, mire, Adela Cortina dice, se trata de objetos concretos o ideales abstractos. Bueno, dentro de esos objetos concretos e ideales abstractos que usted tiene en su cabeza, que son importantes para usted, ¿cuál es el primero? El segundo. La jerarquía es darle un orden de la mayor importancia a la menor importancia a las cosas que usted, para lo que usted es importante. No sé si me explico bien ahí. sí, profesor, muchas gracias. Ahora sí. Vale. ¿Más preguntas? Muy bien. Entonces, vamos avanzando un poquito. Eh, hay teorías sobre los valores. Lo que estudia esa teoría se llama axiología. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Entonces, la pregunta es, ¿tienen valor las cosas porque las deseamos? ¿Yo quiero algo? ¿O al revés? ¿Las deseamos porque tienen valor? Entonces, hay dos grandes teorías sobre los valores. Una teoría que tiene que ver con el objetivismo
objetivismo axiológico y el subjetivismo axiológico. Entonces, mire, la palabra axiología, axio, que está ahí, significa valor, y logía, que está acá, estudio. Estudio de los valores. Y el estudio de los valores, a través de la tradición y de los grandes teóricos, se agrupan en dos grandes teorías: el subjetivismo axiológico, el estudio de los valores desde la perspectiva del sujeto, y el objetivismo axiológico, el estudio de los valores desde la perspectiva del valor como objeto. Entonces, son dos formas de entender cómo se podrían enfocar el estudio de los valores. ¿Sí? Bien, niñas, ¿está claro eso? No, profesor, la verdad es que no me quedó muy claro esta parte. Ya. ¿Cómo se estudian los valores? ¿Hay alguna teoría sobre los valores? Sí. Muy bien. Entonces, hay dos grandes teorías. Una teoría eh, vamos a ver. Una teoría tiene que ver con el subjetivismo axiológico. Y la otra teoría tiene que ver con el objetivismo axiológico. ¿Sí? Entonces, son dos formas de estudiar los valores. Bien. Vamos a sacar eso de aquí. Bien. ¿Eso lo entiende, señorita? Si uno va a Sí, un manual, profesor. si uno va a un manual y trata de entender lo que hay en un manual sobre teoría sobre el valor, que se llama, la teoría del valor se llama axiología, ¿sí? Porque, a ver, vamos de nuevo. Disculpe que... Ahí está. Axio es igual valor. Eso significa, ¿vale? Logía es igual estudio. ¿Sí? Estudio de los valores. ¿Sí? Y los valores se pueden estudiar desde la perspectiva de el subjetivismo axiológico y desde la perspectiva del objetivismo axiológico. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Una vez que uno hace esa distinción, uno dice, puede hacerse la pregunta que está acá, que es la pregunta clásica. ¿Tienen valor las cosas porque las deseamos? Uy, me equivoqué. Ahí está. Copiar. No, no me resulta. Lo siento. Vamos a ver, paciencia. Un minuto, por favor. ¿Tienen valor las cosas porque las deseamos? ¿O
¿Tienen valor las cosas porque tienen valor? Entonces, el subjetivismo axiológico dice que usted y yo, como sujeto, le damos valor a las cosas. Por ejemplo, para mí es valioso un auto, ¿sí? Entonces, como es un auto valioso, yo voy tras él. Porque acuérdense lo que decía de la cortina, ¿sí? Que las cosas son valiosas en la medida que uno va tras ella, ¿sí? Y se mueve. Ya, eso dice el subjetivismo axiológico. Dice cosas más complejas, pero en el fondo sería como la primera puerta de entrada para entender. Pero ¿qué dice el objetivismo axiológico? No pone la fuerza en el sujeto, sino que en el objeto. ¿Tienen valor las cosas porque... No, no hay que eliminarla. ¿Porque tienen valor? Vamos a poner una coma aquí. ¿Sí? Es decir, yo voy y me doy cuenta que como un auto es valioso, entonces para mí es valioso. Pero para otra persona, pero eso sería objetivismo. Las cosas por sí mismas son valiosas. Objetivismo axiológico. Subjetivismo axiológico. Las personas deciden qué es valioso y qué no es valioso. ¿Me explico mejor ahí? Creo que entendí. Entonces, por ejemplo, el objetivismo axiológico sería, por ejemplo, el valor que tiene un automóvil caro, por ejemplo, un deportivo. Tiene valor porque realmente tiene valor. En cambio, por ejemplo, el subjetivismo sería, por ejemplo, una pulserita que tenía con mi amiga. Eso es valioso para mí porque es de mi amiga y mía. ¿Algo así? Sí. Así es. Y porque en el fondo no es la pulsera, sino que es el valor del amor, ¿o no? Claro, es como el sentido que tiene para nosotros. Claro. Un auto Chevrolet que vale 5 millones es valioso, vale 5 millones. Objetivismo. Subjetivismo. En realidad me da lo mismo que cueste 10 millones o 5 millones. Un auto para mí simplemente es un medio por el cual me sirva para vivir, para movilizarme. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de teorías detrás de todo esto, ¿sí? Que que sustentan el subjetivismo axiológico por un lado y otras teorías que sustentan voy a poner otro color que sea más potente, el objetivismo axiológico por otro lado. Es decir, hay una escuela, hay muchos autores que sustentan esto, ¿sí? Así como, ¿se acuerdan cuando hablé de que había en funcionalismo estructuralismo tenía detrás el empirismo y ah, el positivismo? Bueno, detrás de estas teorías, de estas posturas para entender los valores, hay muchas teorías. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro, Michelle? Sí, profesora, ahí me quedó súper claro. Bien. Señoritas, ¿alguna pregunta a las demás, por favor? ¿Mm? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nada. Entonces, nada, hasta aquí quedamos hoy día, ¿vale? Así que tengan una bonita tarde. Las que no han terminado el trabajo me lo pueden entregar a la 1. Si alguna persona necesita más tiempo, me lo dice y se lo toma, no hay ningún problema, ¿vale? Vuelvo a insistir, las personas que no tienen en este minuto acceso a una tablet, pueden hacerlo a mano, le sacan una fotografía y me envían la fotografía al correo
y sin ningún problema el trabajo es lo mismo. ¿Mm? ¿Queda claro eso? Bueno, entonces nada, que tengan una muy buena tarde y una muy buena semana, que estén muy bien. La próxima semana descansen mucho si pueden, repónganse porque es muy agotador este trabajo por pantalla, no es fácil. Y nada, nos vemos en 15 días más. Que estén muy bien, chicas. ¿Ah? Cualquier Chao. cosa me escriben. ¿Ah? Que Gracias tengan muy por Chao, bonita tarde. profesor. reporte. Hasta Espero que usted luego. descanse también. Chao. Gracias, profesor. Hasta Un poquito luego. cansado ya. Cuídense. Y también estoy cansado como ustedes. Que estén muy bien, chicas. Hasta luego.